Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema más para esta semana y después pasamos a ver las dudas que ustedes tengan ahí de las prácticas que hemos hecho. Eh, el tema de hoy es ecuaciones diferenciales no homogéneas. La vez pasada, bueno, por cierto, no les he pasado el resumencito, pero ahora se los paso, ni tampoco la tabla de anuladores. Ahí si me pueden acordar, se los agradezco. Pero la vez pasada entonces vimos que hay ecuaciones diferenciales homogéneas. Okay, bueno, estamos hablando de ecuaciones lineales de orden superior. Están las homogéneas y las no homogéneas. La vez pasada vimos cómo resolver las homogéneas, ya sea si tienen coeficientes constantes por medio de operadores diferenciales o si son de coeficientes variables por medio de la fórmula de Abel, okay, para n igual 2 o n igual 3. También vimos el Grostiano y otras cosas. Ahora vamos a ver la primera parte de las ecuaciones diferenciales no homogéneas, okay, que va a ser cuando es una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Okay. Muy bien. Entonces, dada una ecuación diferencial no homogénea de grado n, se sigue lo siguiente, o se conoce lo siguiente. Si uno tiene esa ecuación, bueno, recuerden que la ecuación homogénea, por ejemplo, eh, la de grado 2, teníamos que era a sub 2 de x, y segunda, voy a borrar esto para que quede bien, copiarla por acá. Por ejemplo, teníamos a sub 2 de x por y segunda más a sub 1 de x por y prima más a sub 0 de x igual 0. Eso fue lo que vimos antes, pero bueno, ahora vamos a tener igualado a un b de x. ¿Okay? Y es la fórmula general. En realidad, recuerden que yo le había llamado L de X al polinomio hasta N. ¿Okay? No hasta 2, sino hasta N. ¿Okay? Pero solo pongo el de grado 2 como ejemplo. ¿Okay? Entonces, si este L no está igualado a 0, hay que utilizar alguno de los dos siguientes métodos, ya sea coeficientes indeterminados o variación de parámetros. ¿Para qué? Para lo siguiente. Número uno, uno tiene que agarrar esta ecuación y en vez de que esté igualada, hay que igualarla a 0. O sea, hay que resolver como primer punto la ecuación diferencial homogénea. Entonces, si usted tiene una ecuación diferencial no homogénea, lo primero que tiene que hacer es tomar el b igual a 0 y resolver la homogénea. Luego de resolver la homogénea, necesita encontrar una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Ahí sí ya vamos a trabajar con la que el b de x es diferente de 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la vez pasada, o sea, hacer la homogénea. Si es de coeficientes constantes, pues nada, era buscar el polinomio característico, igualar a 0 y demás. Si no era de coeficientes constantes, entonces nos tenían que dar alguna solución, dependiendo si es de grado 2 o si es de grado 3, una o dos soluciones, y encontrar la solución particular. ¿Okay? Y si tenemos esas dos cosas, tenemos la solución homogénea y la solución particular, la solución general es una combinación entre la solución homogénea y la particular. Esa sería la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. ¿Okay? Ya vamos a ver un ejemplo. Y esto va a ser en general, esto no es solo para coeficientes constantes, sino también para coeficientes variables. ¿Okay? Muy bien. Entonces, para resolver una ecuación diferencial no homogénea, debemos resolver primero la ecuación diferencial homogénea. Eso es importante. Entonces, siempre vamos a tener que hacer lo que hicimos el martes para hallar YH. Y para resolver la ecuación diferencial no homogénea, debemos encontrar una solución particular. Y la pregunta es ¿cómo?
Pero entonces vamos a utilizar dos métodos, coeficientes indeterminados y variación de parámetros. En particular, este de coeficientes indeterminados solo se puede utilizar cuando el b de x es anulable, o sea, tiene algún anulador. Ya vamos a ver entonces un ejemplo. Y vamos a ver entonces lo que son coeficientes indeterminados. Bien. Entonces, algo importante, como les dije antes, es, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que es facilito. ¿Sí? Dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial. Entonces vean que tenemos una ecuación diferencial como la que teníamos antes, solo que ahora no está igualada a 0, sino que el b de x es igual a e a la x. Entonces lo primero que vemos, a ver si podemos o no utilizar este método, es si el b de x es una función anulable, o sea que podemos encontrar un operador diferencial que lo anula en la tabla de anuladores. ¿Okay? Pero bueno, e a la x definitivamente es una función anulable. ¿Cuál es el anulador de e a la x? D menos 1, profe. De menos 1, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como es de menos 1, podemos aplicar este método de coeficientes indeterminados. Ya les voy a explicar entonces de qué se trata. Hay como dos formas, digámoslo así, de hacerlo. Una que es literalmente bateando y la otra es un poco más, digamos, en realidad uno no batea, sino que encuentra directamente el tipo de solución que es. Pero entonces, otra vez, ¿qué hacemos primero? Bueno, primero no se concentre en esto, sino que agarre esto y póngalo igual a 0. ¿Okay? Ya casi les explico lo de coeficientes indeterminados. Entonces, primero vamos a resolver la ecuación diferencial homogénea. Quiere decir que tomamos esta ecuación diferencial y en vez de igualarla a e, la igualamos a 0. Cuando ya la igualamos a 0, resolvemos la ecuación. ¿Okay? Recuerden que aquí teníamos d cuadrado, aquí sería y segunda sería d cuadrado, y prima sería d, y el 6 está acompañado por el y. Sacamos el y, digamos a factor común entre comillas, y factorizamos esta cosa de acá. Nos queda d más 2, d más 3. Resolvemos la ecuación diferencial. Recuerden que la función que anula d más 2 es e a la menos 2x, y la función que anula d más 3 es e a la menos 3x. Entonces la solución de esa ecuación diferencial homogénea era una combinación lineal de esas dos. Ese es el primer paso. O sea, hay que hacer exactamente lo mismo que la vez pasada. En este caso es de coeficientes constantes y igualada a una ecuación diferente, a una función que tiene anulador. Ok, ahora necesitamos una solución particular de la ecuación diferencial. Pero uno puede notar, digamos, hay dos formas de hacerlo. Primero voy a decirles más o menos cómo es la forma en que uno puede intentar batear todo este asunto. Pero entonces, técnicamente uno pues, va caminando por la calle, se topa esta ecuación diferencial y piensa lo siguiente. Todas estas derivadas, estas sumas y restas derivadas y cosas con coeficientes constantes, me tienen que dar una función exponencial. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, la solución de esta ecuación diferencial, o sea, lo que yo voy a tener que cambiar por y, debería ser una función exponencial. Porque cuando yo sustituyo aquí, debería darme algo con e a la x. Entonces, la solución particular, yp, yo digo que es de la forma a por e a la x. ¿Okay? Por así decirlo, uno lo batea. ¿Okay? Esa es la primera forma en que se puede hacer. ¿Qué pasa si viniera más bien, en vez de e a la x, aquí viniera, yo qué sé, coseno de x? ¿Okay? Si aquí en vez de e a la x viniera coseno de x, entonces uno dice, bueno, yo creo que la solución particular yp puede ser de la forma a coseno de x más b seno de x. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo derivo, la cosa tiene que aparecer con senos y con cosenos.
¿Ok? Si fuera seno, lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para encontrar el A o el A, el B, etcétera? Bueno, sustituir en la ecuación diferencial y resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Pero entonces uno puede batear. Es lo que les quiero decir. ¿Cómo batea uno? Bueno, dependiendo de quién sea el B de X. Por ejemplo, en el resumencito que les mandé la vez pasada, aquí está. Aquí viene la forma de más o menos batear todo ese asunto. Entonces, cuando uno tiene una ecuación diferencial eh, de coeficientes constantes que no es homogénea, primero averigua el y de h, la homogénea, y luego, dependiendo del b, bueno, aquí le pusieron h, pero yo le puse b, si el b es de la forma k por seno y k por coseno, pues uno tiene que batear el y de p, entonces y de p es una de dos, o seno, o a seno más b coseno, o a seno más b coseno por x, porque puede que esté elevado a alguna potencia, el anulador, por así decirlo. Si es de la forma e a la x, entonces bateamos cosas así. ¿Okay? Si es de la forma k por e a la x, sería a por e a la x, ax por e a la x, ax a la 2 por e a la x o más. Y si es un polinomio, pues bueno, hay que empezar a batear los polinomios. ¿Okay? Otra vez, o sea, eso es como muy al bateo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si uno intentó con este y no le resultó? Bueno, hay que batear con esta otra. Y si esta no le resultó, bueno, bate con esta otra. ¿Okay? Hay una forma más concreta de hacerlo. Puede que a veces uno dure un poquito más, pero por lo menos no batea. ¿Okay? Y esa es la forma en que lo vamos a ver nosotros. Ok, ¿sí me entendieron más o menos? Entonces, ¿por qué es que uno batea esa respuesta, digamos? O sea, porque uno ve la ecuación de la izquierda y uno dice, bueno, si yo sustituyo una función y, debería ser una exponencial. No puede ser un coseno, porque si pongo coseno aquí y sus derivadas, jamás me va a dar a la x. Okay. No sé si hasta ahí vamos más o menos bien. Sí, profe. Ok. Muy bien, ahora, entonces vamos a considerar la ecuación diferencial no homogénea, después de haber encontrado la homogénea. Usted ve el b de x y usted dice, bueno, ¿cuál es el anulador de e a la x? El anulador de e a la x es d menos 1. Entonces, usted agarra la ecuación diferencial, la pasa a operadores diferenciales como antes y la factoriza. Lo bueno es que ya lo teníamos factorizado, entonces lo aprovechamos. Y vamos a anular la función de la derecha. ¿Cómo? Multiplicando a ambos lados por su anulador. D menos 1 a la izquierda y D menos 1 a la derecha. A la izquierda, en la parte de la derecha de la igualdad. ¿Ok? Cuando ya multiplico aquí por D menos 1 me queda así. No voy a distribuir nada. Ahí ya está factorizado. Pero cuando multiplico D menos 1 por E a la X me da 0. Es el anulador. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí. Ahora me centro en esta nueva ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial tiene la siguiente solución. Tiene AE a la menos 2X por este factor, BE a la menos 3X por este factor que está aquí, y este nuevo factor me agrega un CE a la X. ¿Okay? Cuando ya hago eso, me fijo cuál parte es igual a la ecuación diferencial homogénea que tenía antes. En este caso, esta parte de acá, aunque no son las mismas constantes, pero las funciones sí son iguales, sería igual a esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, omito todo lo que sea igual a la ecuación diferencial homogénea, a la solución de la ecuación diferencial homogénea que acabo de sacar. Y mi solución particular tiene que ser a huevo de esta forma. ¿Okay? Entonces ya ahí usted no batió que era eso, sino que lo encontró, por así decirlo, directamente. Este caso es más o menos sencillito, es para que vayan viendo el método. El siguiente que vamos a hacer no es tan sencillo. Okay. Muy bien, entonces, Profe, ¿sí? ¿por qué al multiplicar d menos 1 por e a la x eso da 0? Porque es el anulador. Vea que voy a hacerlo despacio. Este es un operador diferencial. Entonces, si usted multiplica esto por esto, entonces vea que vamos a distribuir el e, ¿verdad? Este por este y este por este. Sería la derivada de e a la x
menos e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Así ya es a la X. Ajá. Ujú. E a la x menos e a la x. Ok, Entonces, gracias. con gusto. Si fuera, por ejemplo, si fuera coseno de x por la tablita de anuladores, más bien sería d cuadrado más 1. Habría que multiplicar por este anulador. ¿Okay? Si fuera solo coseno de x. Igual usted puede empezar a distribuir para que vea que le da exactamente 0. ¿Okay? Pero esos señores vienen en las dos cosas que les mandé. Pero en este resumen venía la tablita de anuladores. Estaba aquí arriba. Se me hizo más bien aquí abajo. Aquí está la tabla de los anuladores. ¿Okay? Como les digo, yo les dije que les iba a enviar una y no se las envié. Pero si me acuerdan ahora, por mensaje se las envío. Muy bien. ¿Ok? Entonces comparábamos, quitábamos lo que ya teníamos igual a la homogénea y ahora sí decimos, nuestra solución particular es C por E a la X. Muy bien, entonces teniendo eso en cuenta, ahora vamos a sustituir. Como es una solución particular, necesitamos calcular el C. Recuerden que en la solución particular no teníamos constantes. Bueno, en la ecuación diferencial original era y segunda más 5y' más 6y igual a la x. Entonces tengo que calcular la segunda derivada y la primera derivada. Entonces yp es c por e a la x. Y'p sería c por e a la x. Y yp segunda sería c por e a la x. En realidad aquí todas son iguales, no hay mucho que decir. Ok, entonces agarro mi ecuación diferencial original y sustituyo. Sustituyo la segunda derivada, la primera derivada y la función original. Aquí lo bueno es que todas son iguales, entonces se suman, queda bastante sencillito. Me queda 12c e a la x por e a la x. Y aquí debo comparar. Entonces, al lado izquierdo tengo 12c multiplicado por e a la x y al lado derecho e a la x. De ahí se deduce que 12c tiene que ser exactamente 1. Paso a dividir, entonces c me queda igual a 1 entre 12. Ya encontrando el valor de c, en realidad ya tendría entonces mi solución particular. Mi solución particular sería yp igual 1 entre 12, que es c por e a la x. Entonces, esta es mi solución particular. Y se acabó el ejercicio, porque si ya tengo la solución homogénea y tengo la solución particular, ya tengo la solución general de la ecuación diferencial. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Ok, ¿qué pude haber hecho? Digamos, lo que pude haber hecho diferente fue esta parte, o sea, pude haber omitido la parte de los anuladores, entonces me pude haber saltado todo este pedazo y haber bateado directamente la solución particular. ¿Okay? En este caso, sinceramente, era más rápido batear, porque como está igualado a la x, eso no tiene demasiada complicación, o eso parece. Pero si usted batea esta, digamos, sin hacerlo de los operadores diferenciales, usted batea esta, puede que esta no le funcione. ¿A qué me refiero con que no le funcione? Que cuando usted hace este sistema de ecuaciones, no tiene solución. Y si ese no tiene solución, entonces usted ya no va a utilizar esta, sino que va a utilizar bateando, va a tener que batear con yp igual c por x por e a la x. Y si esta no sirve, tiene que batear con cx cuadrado e a la x. Y hacer estas sustituciones todas esas veces y resolver el sistema a ver si sirve. ¿Okay? Entonces el problema de este método de batear es que tal vez uno tiene que repetir mucho este proceso y a veces es bastante complejo. En cambio, si usted lo hace de esta forma con los anuladores, sale directo. ¿Okay? Muy bien. Yo no lo hice, digamos, no hice ningún ejemplo bateando, siempre lo hice diciendo quién tenía que ser digamos, la solución particular utilizando los anuladores. Usted puede usar la que usted guste, ¿okay? O a la que esté más acostumbrado, dependiendo si ya llevó el curso o no. Pero yo le sugiero hacer esto. Aunque uno dure un poco más, tampoco es algo como demasiado difícil de hacer. ¿Okay? Y uno ya tiene exactamente quién es, no hay que batear nada.
Muy bien, vamos a hacer un ejemplo más. Ok. Bateando, o sea, a uno le toca batear esta parte, ahí la cosa sí se complica un poco más. Ok. Ven que tenemos la segunda derivada, entonces uno debería batear más o menos un polinomio de orden 2. Bueno, podría batear un polinomio de orden 1, uno pensando, por ejemplo, tomando, bueno, primero hay que resolver la homogénea, pero pensando en la particular, de ahí uno podría decir que YP, como aquí a la derecha hay un polinomio, un exponencial, tiene que ser de la forma, por ejemplo, AX más BE a la X. Y rogar a Dios que esa sirva. Y no le va a servir. ¿Okay? Entonces habría que batear otra. Entonces usted dice, bueno, ahí podría ser AX más BX cuadrado más C más B a la X. Y ojo que ya que hay una cantidad considerable de constantes. Entonces aquí batear no huele muy bien y es un ejercicio que tampoco es demasiado, o sea, parece que tampoco debería ser demasiado complejo. Y bueno, se las trae. Okay, entonces vamos a intentar seguir mi método. Bueno, no es mi método, pero es el que prefiero utilizar. Muy bien, pero otra vez, entonces nos topamos, vamos caminando por la calle, nos topamos una ecuación diferencial no homogénea, o sea, no está igualada a cero. Y bueno, entonces decimos, bueno, como es de coeficientes constantes, vamos a primero averiguar la ecuación diferencial homogénea. En realidad, sea de coeficientes constantes o no, siempre hay que hacer eso. Pero la de coeficientes constantes es como muy agradecida, entonces ella fácilmente nos da información. Pasamos esto a operadores diferenciales, me queda y segunda d cuadrado, y prima d, saco el y entre comillas a factor común y factorizo. ¿Cuándo factorizo? Otra vez, pues nada, eso es bastante sencilla. La solución homogénea es C1 por e a la 2x más C2 por e a la 3x. Aquí lo estropeé poniendo un e a la x. Aunque creo que fue que lo estropeé aquí. Voy a hacer aquí el cambio. Entonces es el 1.2. Ahí disculpen que esto no se los haya pasado, pero digamos, lo tenía hecho hasta hace poquito. Pero se los paso ahora al final de la semana. Más bien voy a intentar hacerles un ejemplo más. Aquí era un 1 de menos 3. De menos 1. Vean que en realidad cuando uno factoriza esta parte da d y d. Y sería 2 por 1. Como es negativo, menos y menos. Es d menos 2, d menos 1. Aquí era un 1. Entonces la solución es esta. Bien. Dicho eso, listo, estamos. Ahora, la función de la derecha se puede anular. Ojo que como está separado por una suma, vamos a anularlo parte por parte. ¿A qué me refiero con eso? El anulador de algo que tiene x sería d cuadrado. Y el anulador del exponencial era d menos 1. Entonces, el anulador de estas dos cosas va a ser el producto de d cuadrado por d menos 1. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, entonces, venimos a la ecuación diferencial original. Pensamos en cuál es el anulador de la función de la derecha. Si está separado por sumas, pensamos en anular cada una de ellas. Entonces, el anulador grande va a ser el que anula a ambas. O sea, lo multiplicamos. Entonces, tomamos la ecuación diferencial, la pasamos a operadores diferenciales, la factorizamos y ahora sí, vamos a anular la parte de la derecha. ¿Por qué debemos multiplicar? Importante. Entonces, vamos a multiplicar por el anulador tanto de 4x, que es d cuadrado, como el de a la x, que es d menos 1. ¿Okay? Aquí me hizo falta, también ahí faltó un d cuadrado. Aquí había que multiplicar por d cuadrado también. D cuadrado. ¿Ok?
pueden verificar, o se los dejo de tarea, que este operador anula esta función. Pues esto me va a dar 0. En realidad no es muy complicado, porque uno lo que puede hacer son distribuciones y se acabó. ¿Okay? Y ahora sí, entonces vean que me queda toda la parte de la izquierda de esta manera. Así. Todavía lo puedo factorizar un poquito más, ¿verdad? En realidad ahí también vale la pena. Tal vez pude haber puesto un paso más. Vean que esto lo puedo ver de la siguiente forma. Esto es, bueno, voy a bajar un poquito esto para que lo vean. Voy a hacerlo aquí. Entonces vean que esta parte me quedaría d cuadrado por, aquí hay un d menos 1 y un d menos 1, entonces me queda d menos 1 al cuadrado. Y aquí me queda d menos 2 multiplicado por y igual 0. Muy bien. Entonces, pues nada, lo que hago es pensar en la solución homogénea, ¿okay?, de esta ecuación diferencial. Entonces, el d cuadrado me genera una constante y me genera bx. ¿Okay? Como está al cuadrado, entonces será, el d anula la constante. Como está al cuadrado, tengo que ponerle un x. Entonces sería una constante por x. Luego aparece la exponencial. D menos 1 me genera la exponencial. Como está al cuadrado, me genera también la exponencial multiplicada por x. Y d menos 2 me da e por e a la 2x. ¿Okay? Muy bien. Ahora reviso o comparo con la homogénea. Vean que la homogénea tenía un e a la 2x. ¿Okay? Aquí hay un e a la 2x, entonces no lo pongo, lo omito. Y tengo un e a la x, que también entonces omito este de acá. ¿Okay? Mi solución particular me quedaría entonces todo con estos valores. Estos y estos. Vean que entonces aquí el que yo puse de ax más e a la x bateando al principio no iba a servir. Tengo b e a la x. Y si iba a batear aquí con el polinomio tampoco me iba a servir. O sea, la cosa bateando no iba por buen camino. ¿Okay? Había que batear mucho. Muy bien, pero bueno, ya identificando entonces quién es o cuál es la forma de mi YP, hago lo mismo que hice la vez pasada. Pues agarro el YP y lo voy a sustituir en la ecuación diferencial original. En este caso, voy a derivar dos veces. Entonces, agarro el YP y lo derivo. La primera derivada, la derivada de A es 0, la derivada de Bx es B. Y esta es una regla del producto. Hay que tener cuidado, ¿verdad? La derivada de la primera, que sería D por E a la X, más la derivada de la segunda, que sea la X por esta sin derivar. ¿Está? Vuelvo y calculo Y segunda. La derivada de B es 0, la derivada de E a la X es D a la X, y esto me vuelve a generar este factor, que se suman. Quedaría 2D a la X más DE a la X. Ya tengo la primera derivada, la segunda derivada y la función original. Entonces vengo a la ecuación y sustituyo. Y segunda, ¿quién era? La parte en morado. Y prima, ¿quién era? La parte en rojo. Y Y sería esto de acá. Ahora tengo que distribuir todos contra todos y factorizar la cosa. ¿Ok? Si es posible. Entonces multiplico menos 3 por esto, menos 3 por esto, menos 3 por esto, 2 por esto, 2 por esto, 2 por esto. Y empiezo a juntar, sumar y restar todo lo que sea semejante. Entonces vean que aquí tengo algo con e a la x, aquí tengo algo con e a la x y nada más. Entonces este menos este me queda menos este. Por otro lado, dx e a la x, vamos a ver, es igual, vamos a ver qué se hizo, tiene este semejante y tiene este semejante, en realidad se me cancelan, ¿no? Parece que entonces ese D era, vamos a ver quién, bueno, aquí se cancelaron.
Y vamos a ver qué más. Y por otro lado tenemos las constantes y el x. Aquí tenemos 2bx, aquí está 2bx y luego tenemos constantes, que sería esta y esta. Aquí están las constantes. Ok. Similar a lo de variación de parámetros, digo, a fracciones parciales, ahora sí vamos a comparar. Ahora la parte de arriba. Ahora vamos a comparar. Entonces, vamos a comparar la parte de la izquierda con la parte de la derecha. Aquí dice que tengo menos d por e a la x. Y aquí tengo algo en términos de e a la x. Quiere decir que menos d tiene que ser exactamente menos 2. Porque vean que son funciones semejantes. Entonces tienen que coincidir las respuestas. Esto es una igualdad. Por otro lado, la parte con x de la izquierda tiene que ser igual a la parte de x a la derecha. Entonces 2bx tiene que ser igual a 4x. De ahí se deduce que 2b tiene que ser exactamente 4. Y por último, aquí tengo una constante y aquí no tengo constantes. Quiere decir que a este lado tengo 0. Entonces esta parte de acá tiene que ser igual a 0. Y resuelvo el sistema de ecuaciones. Entonces de aquí se deduce fácilmente que es 2, ¿verdad? Multiplicando por menos a ambos lados. En esta otra también pasamos el 2 a dividir, entonces me queda que b es igual a 2. Y teniendo quién es b, puedo decir la parte de arriba. Si b es 2, aquí me queda menos 6. Menos 6 más 2a es igual a 0. Pasando el 6 a sumar y el 2 a dividir, me queda que a es igual a 3. Y vean que acabo de encontrar el a, el b y el d. Excelente. Vean que nunca apareció digamos, un factor por e a la x. Aquí estaba más bien multiplicado por x e a la x. Muy bien. Ya teniendo a, b y c, perdón, a, b y d en este caso, la solución particular, pues cambio los valores. El a era 3, el b era 2 y el d era 2. Quiere decir que mi solución particular es exactamente YH más YP, donde YH es esto. Ojo que aquí pongo constantes, pero en el YP no pongo ninguna constante, o sea, no va a ir ningún Y3, solo la solución particular. ¿Okay? ¿Qué es lo difícil acá? Bueno, acá sí les digo que los dos ejemplos que tomé estaban más o menos sencillos. El segundo no tanto, pero esta parte de acá se puede volver bastante terrible. Especialmente cuando uno tiene cosas con senos y cosenos, pero no hice ningún ejemplo así, porque la verdad es que iba a durar mucho tiempo y no tenía tanto. Pero de fijo en los ejercicios que tenemos ahí en la práctica nos vamos a topar con cosas más complicadas y sistemas de ecuaciones con más carne. ¿Okay? Entonces ese sí se los advierto ahí para que lo sepan. Nada más quería enseñarles entonces el método. De eso se trata coeficientes indeterminados. En pocas palabras, ¿por qué se llama coeficientes indeterminados? Porque llegamos a algo que no conocemos los coeficientes y necesitamos encontrarlos. En realidad no tiene mucha ciencia, es batear, bueno, dependiendo si uno batea o lo hace de esta forma, sustituir, digamos, derivar, sustituir y comparar. ¿Okay? O sea, es como un tipo de fracciones parciales con esteroides, es como el primo hermano de las fracciones parciales que hacíamos para integración. ¿Okay? Vean que aquí no hemos tenido que calcular una sola integral. ¿Okay? Eso no sé si les alegra o no, pero bueno, todo tiene sus bemoles. No hay almuerzo gratis, como dicen. Aquí no calculamos integrales, pero sí resolvemos un sistema de ecuaciones que se las trae. Aparte hay que saberse la parte de los anuladores. ¿Okay? ¿Preguntas? Hasta ahí llego con la parte de la clase de hoy. Pero no sé si hay alguna pregunta sobre el método. Okay. No, profe, creo que quedó bastante claro. Okay. Y nada más para recordarles entonces, vean que entonces, lo bueno de esta parte es que es muy directa, o sea, uno no tiene que batear absolutamente nada. O sea, ¿es homogénea? Alguna de estas dos.
Si es de coeficientes constantes, esta. Si no, de esta. Si no es homogénea, entonces, uno casi que podría omitir coeficientes indeterminados. ¿Sí? Porque uno también lo puede hacer, si mal no recuerdo, con variación de parámetros. Pero si es de coeficientes constantes y la función de la derecha tiene un anulador, o sea, si se puede anular, entonces utilizamos coeficientes indeterminados. Y si no, variación de parámetros. Y listo, no hay otra forma. ¿Okay? Eso sería. Vamos a ver. No sé si por aquí tenía algo. No, creo que no. No hay nada, no hay mucho que decir con coeficientes indeterminados. Salvo lo que dije. La mayoría de los libros en realidad lo hacen, como les digo, más o menos bateando entre comillas. Pero sinceramente eso, en mi opinión personal, es demasiado ineficiente. Yo me he topado con unas en donde he tenido que batear muchas veces y uno se pone a resolver un montón de sistemas y al final no llegó bien a la respuesta. Entonces, ¿sí? Aquí hay unas como formas más o menos bonitas de batear, pero en vez de batear uno puede averiguarlo directamente, multiplicando por las cosas y anulando la función.